Nos tocará ver ahora que es un multivibrador biestable, ¿no? Ya hemos visto a grosso modo lo que es una estable, ¿no? Ojo, esto está pendiente, no nos falta aquí lo que es lo que les dije, ¿no? Nos faltaría ver ahora lo que es un biestable. Biestable. Esto de acá, ¿cuál es su principal función o cómo se utiliza? Esa es su principal función. Sí, es una memoria. Ya. Ahora sí, les pregunto lo siguiente. Biestable. ¿Cuántos estados estables tiene esto? ¿Cuántos inestables o cuál sería la definición de los estados estables para este biestable? Les pregunto, chicos. ¿Alguien puede decirme? Dos estados. Ya, dos estados ¿qué? ¿Estables o inestables? Aquí vamos a definir esto. Estable. Sí, como dice su compañero, estables. Esto de acá vamos a definirlo como el compañero, el hermano oveja negra de las tablets, ¿sí? Porque lo que hace dos estados inestables, ¿no? De algún modo estos estados de acá cambian, ¿no? Respecto a una variable del tiempo que depende tanto de la resistencia y de los capacitores, ¿no? Tiempo uno y tiempo 2. Ahora, aquí ¿qué ocurre? El biestable no es que va cambiando constantemente, ¿no? ¿Por qué le digo que funciona como una memoria? Porque aquí voy a colocar mi alimentación BCC, ¿no? Noten que aquí ocurre lo siguiente, no existe ningún capacitor. No hay capacitores en un biestable. Solamente existen netas puras resistencias. De tal manera que, los dije aquí arriba, ¿verdad? El capacitor es el que genera de algún modo este cambio, ¿no? El que permite que luego de cierto tiempo pase de un 1 a un 0 lógico y viceversa. El capacitor es la clave de todo esto, el que se carga y descarga, el que hace toda la movida en sí. Sin embargo, en esta parte no existen capacitores, netamente resistencias. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Lo que ocurre aquí al inicio es lo siguiente, ya vamos a decirle como estado cero. Supongamos que aquí voy a colocarle 5 voltios, ¿ya? 5 voltios. El caso es que lo normal que ocurre es que se distribuyen de manera igual. Aquí, por ejemplo, 2.5 y 2.5. Lo normal es que ocurra eso al inicio, es como el estado cero. ¿Qué va a ocurrir pero más adelante? Este biestable tiene que funcionar con lo que dijimos, ¿no? La memoria, si no sería aquí un adorno bien. 5 voltios o un 1, ¿no? Entonces, la forma en la que actúa sobre la memoria es la siguiente, o como memoria. Notarán aquí lo siguiente, ¿no? ¿Qué es este botón de set? ¿Qué es este botón de reset? Estos dos, mejor dicho, representan lo que son las excitaciones, vamos a decirle. Representa todo lo que son las excitaciones. ¿Qué ocurre por acá? Yo para que esto funcione, para que esto funcione, para que empiece a funcionar como tal, necesito yo meterle un pequeño pulso o una pequeña excitación, ya sea, en este caso por el ejemplo lo dice por base, ¿sí? De tal manera que uno de los transistores esté saturado. Es mi objetivo, ¿sí? Lograr que al menos uno se sature primero. Nada más, es mi objetivo. Entonces, la excitación puede venir tanto por base como por esta parte de acá, ¿no? Hay algunos que colocan un transistor aquí, por ejemplo. Aquí colocan un transistor también. Y de tal manera que la corriente fluye. Y al hacer esto, el transistor ya lo ponen en saturación. O sea, el objetivo es ese. Si yo no hago esto, mi biestable no va a funcionar. Tengo que primero hacer esa excitación, ya sea por base o por colector. De tal manera que ahora va a ocurrir lo siguiente, ¿no? Supongamos que hice la excitación aquí en este transistor y esos 5 voltios van a venirse acá. Aquí voy a tener 5 y por ende aquí voy a tener 0. Y esto se va a mantener en el tiempo. ¿Sí? Es básicamente como si mi excitación fuera un botón. Voy a colocarle aquí a un botón. Yo lo presiono y aquí se vuelve 5. Aquí, bueno, aquí va a ocurrir lo contrario. Yo presiono este y cambia. Este se vuelve 0 y aquí se vuelve 5. Así es como va. Y lo propio, ¿no? Aquí vuelvo a presionar la excitación, el botoncito este,
vuelva a saturar este transistor, lo propio, se vuelve 5, se vuelve 0, y así vamos. Simplemente es esto. Ahora esto de aquí, ¿para qué me sirve? Noten lo siguiente, y esto es importante. El voltaje VCC, voy a decirles, de alimentación, obviamente no va a llegar aquí 5, no va a llegar 4.99, ¿no? Porque aquí hay una resistencia. Esa resistencia consume voltaje, ¿no? Circuitos son aquí también, consume voltaje. Entonces aquí llegará 4.9999, pero nunca va a llegar 5, ¿no? Tal vez en el mejor de los casos. Si mi resistencia es muy pequeña, ¿no? Porque recuerden que el voltaje que hay en resistencia es la corriente por ella, ¿no? Para que el voltaje sea menor, ¿cuánto tiene que ser más pequeño? Mi corriente o mi resistencia, ¿no? De mi corriente va a ser difícil que la manipule. Lo que sí puedo variar es la resistencia. Si esto es más pequeño, el voltaje por ende va a ser más pequeño, ¿no? Entonces, para aproximaciones mejores, y si es que ustedes quieren sacar, ¿no?, un 5 puro, o directamente el voltaje de alimentación, esto de acá tiene que ser, vamos a decirlo, pequeño, ¿ya? Entre comillas, y esto de acá también. Ya, pero me estaba perdiendo. ¿Qué ocurre acá? Ocurre de algún modo que esto de acá, este 5, ¿no? Al momento, supongamos que yo no presioné la excitación aquí, este 5 se mantiene en el tiempo. Y esto, aunque parezca algo sencillo, es muy útil, es demasiado útil. Porque, por ejemplo, supongamos que yo quiero, qué sé yo, ¿no? Supongamos que yo quiero hacer una actividad en la que tengo que girar un motorcito, digamos, ya un motorcito. Entonces, el estado alto sería 1, ¿no? Cuando vale 5 voltios. El estado bajo sería 0 cuando vale 0 voltios. Entonces, yo quiero, supongamos que mi motor gire. Que mi motor gire siempre y cuando tenga, qué sé yo, el interruptor 1 y el interruptor 2 prendidos. ¿Cómo hago para que ese movimiento se mantenga en el tiempo? Por medio de una memoria como esta, ¿sí? Conecto y esto va a seguir girando. Quiero que pare. Bueno, en este caso tendría que presionar la excitación por otro lado, ¿no? Esta es una de las principales usos, ¿no? Así, a grosso modo se los digo, de cómo se utiliza esta memoria de acá. Y es muy importante. Esta es la forma de hacerlo de manera transistorizada. Como el astable, también se puede hacer con amplificadores operacionales, se puede hacer netamente con diodos, con el 555, se puede hacer, ¿no? Eso es básicamente lo que es, no es otra cosa. Permítanme un momento, voy a compartir un poco de mi pantalla. Ya, ahí está presente, ¿no? Aquí pueden apreciar el biestable. Bueno, de hecho vamos a parar la simulación. Lo que les dije, ¿no? Aquí está, ¿no? Vamos a quitarle... Es que aquí es necesario siempre que se pueda apreciar todo esto, ¿ya? Pero lo importante es lo siguiente, miren. Aquí estoy midiendo cuál es el voltaje que cae en esta parte, ¿ven? 2.21, y aquí cuánto cae, 2.21. Ese es el estado inicial del biestable. Para que esto funcione necesito meter una excitación, ¿no? Como les dije, aquí un interruptorcito. Ahora pueden apreciar, aquí este punto se bajó a 0 y este punto 4.59, ¿no? Entonces este punto tendría la información de VCC, ¿no? Presiono este botón de vuelta. Bien, ahora este punto se bajó a 0 y este punto tiene lo que es el voltaje, ¿no? Y eso es lo que es un biestable en sí, ¿no? Nada más. Es una memoria. Te lo guarda tu voltaje el tiempo que tú quieras, ¿no? Y si tú quieres eliminarlo, presionas el contrario, ¿no? Aquí presiono esto, no le pasa nada al voltaje, presiono este y luego recién cambio, ¿no? Y aquí lo puedo hacer variar, se puede venir aquí o a esta parte. Entonces esa es la forma en la que trabaja.